Hola, hola, bienvenidos a Yogata. ¿Quieres saber la opinión de un epidemiólogo respecto al COVID-19? Pues no te pierdas la siguiente entrevista. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yogata. Hoy tenemos una de nuestras entrevistas más interesantes por lo que estamos pasando actualmente. Está con nosotros Raúl Chuquillabri. Doctor Raúl, bienvenido al programa. El doctor es epidemiólogo, es médico de nuestra Universidad Cayetano Heredia, de acá de Perú. Él cuenta con un posgrado, una maestría en epidemiología, PhD de la Universidad de California de San Diego, y actualmente trabaja en Sanaria, MCDI, que es una ONG internacional americana. Están trabajando en temas de investigación para las vacunas de la malaria. Bienvenido, doctor Raúl. Bienvenido al programa. Hola, Giovanna, muchas gracias por tu invitación y para mí es un gusto poder conversar contigo. Bueno, estamos aquí porque queremos salir de ciertas dudas, porque nos han dado información de todos lados, estamos algo corbandeados en cuanto a información sobre prevención, sobre qué es el COVID-19, cuándo va a terminar. Así que vamos a hacerle unas preguntitas que esperemos usted nos pueda ayudar y nos puedas aclarar y tener una mejor visión respecto a cómo nos debemos de cuidar. ¿Cuál es el modo de transmisión en sí que tiene el COVID-19? Bien, bueno, el modo de transmisión de este nuevo coronavirus es por vía aérea, ¿ya? Y básicamente es a través de la tos, de los estornudos o de las secreciones del aparato respiratorio superior. Una persona que porta el coronavirus lo transmite a través de sus secreciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Y estas también se pueden depositar en las superficies cercanas que entran en contacto con la persona. ¿Por qué? Porque uno las expele a través de la nariz, a través de la boca, y estas caen en las superficies. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, pues, por ejemplo, cuando coges las manecillas de una oficina que es múltiple, o cuando vas y subes al ascensor, o cuando estás cerca de una persona que no tiene mascarilla, ¿no? Hay que Correcto. tener cuidado con estas cosas. Así es, ahora de que tú entres en un lugar y el coronavirus esté en el aire, eso no es así, ¿no? A no ser que estemos hablando de un lugar que alberga pacientes con coronavirus, una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ok, Estas unidades de cuidados intensivos sí pudieran, porque ahí se generan aerosoles, quiere decir que son partículas que se aerolizan, que pueden ser mucho más pequeñas y que pudieran estar flotando en el aire, pero no es que yo voy a salir y afuera me voy a exponer a coronavirus que están en el aire, ¿no? Eso correcto. no es correcto, ¿no? Eso ya es un poco Extremo. exagerado y puede generar pánico, ¿no? No es Ok, así. ok, perfecto. Entonces, de todas maneras hay que tener cuidado y la distancia siempre se tiene que mantener. Todavía. Sí, sí, eso son tres cosas básicas, ¿no? El lavado de manos, la distancia, 1,5 metros, y el uso de Perfecto. mascarilla, ¿no? Esas son las tres cosas básicas, ¿no? Y el uso de la mascarilla, por ejemplo, hay gente que ya está saliendo a hacer deporte. ¿Qué tanto es saludable, es bueno correr con la mascarilla? Porque uno se supone que está corriendo y está botando sus toxinas y para eso sales a hacer deporte. Y con la mascarilla estás volviendo a absorberlas, ¿conviene o no? Bueno, en realidad, si yo recomendaría, si uno va a hacer deporte, que puede llevar el mascarilla y puede tenerla en su bolsillo, ¿no? Y tiene que estar haciendo sus actividades deportivas, corriendo,
en un lugar donde no entre en contacto con otros, ¿no? Correcto, Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? correcto. Ahora, si yo me voy a hacer deporte en un lugar que está turizado, donde yo voy a tener gente a menos de 1,5 metros, 2 metros de mí, no, yo no lo recomendaría eso ni con mascarilla, ¿no? Porque el ejercicio físico hace que uno tenga inspiraciones y expiraciones más fuertes y todo eso no solo me afecta a mí, ¿no? Sino que igual estoy pudiendo, si es que estuviese infectado o si es que una persona cercana a mí lo estuviera, estoy yo incrementando la posibilidad de que pueda haber transmisión, ¿no? Yo diría que no es Tan tan recomendable. indispensable, exacto, si uno va a hacer ejercicio, pero hay que tener en cuenta que no es bueno hacer ejercicio en lugares donde va mucha gente, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, en Sí, España, ¿no? Ahí lo vemos en los bulevares, donde hay demasiada gente, ¿no? sí, Haciendo actividades físicas, ¿no? correcto. Eso pienso que no. Yo pienso que la mascarilla es muy útil, pero no estoy de acuerdo que para hacer ejercicio tengas que utilizarlo. Yo preferiría hacer ejercicio sin mascarilla en un lugar donde no me expongo a la cercanía de otras personas, ¿no? Recomendable mejor hacerlo en un patio de tu casa, en un ambiente donde estés solo, no en un lugar público. Porque de todas maneras acá los parques se saturan. Y si hay muchos deportistas, sí o sí te saturas, sí o sí te chocas con alguien. Entonces, o Y pues, buscar por un ambiente ejemplo, bastante abierto, amplio, donde pues sí tengas distancia, quizá, ¿no? yo no encontraba ningún sentido cuando veía desde acá en las noticias que están deteniendo a unos surfistas, ¿no? Sí. Y se los llevaban a la comisaría. Yo digo, wow, ¿qué sentido tiene sacarlos de un lugar en donde no están en Están contacto? a distancia cada uno, claro. Te los llevas a una comisaría, ¿no? O sea, Un lugar cerrado. ¿Qué pasaría si es que alguien de mi familia se enferma y le hago pasar su cuarentena en su habitación? Eh, el modo de atención que yo debo de tener con este familiar ya es más exclusivo. Debo de tener utensilios solo para él, el lavado de su ropa solo de él, sin mezclar con el resto de la familia y que esta persona se mantenga en la habitación. La habitación debería de estar ventilada. ¿Qué condiciones debería de tener esa habitación? Porque tenemos hospitales y centros médicos saturados y muchas personas tienen miedo incluso hasta de quedarse internado y prefieren hacer su cuarentena en casa. ¿Qué cuidado debo de tener en casa? tiene coronavirus, ¿no? O le diagnostican por una prueba molecular coronavirus, definitivamente tienes que aislarla, ¿no? De preferencia en su habitación. Lógicamente esta habitación tiene que contar pues con ciertas comodidades, ¿no? Y también tiene que haber una buena ventilación, ¿no? Y lo otro sí, sus utensilios, tienes que diferenciarlos para que utilice esta persona esos utensilios. Pero actualmente también algo importante es que con 10 días, desde que salió el resultado positivo, 10 a 14 días, ¿no? Es suficiente, ¿no? Si es una persona que salió positivo, pero digamos que no ha desarrollado síntomas o ha desarrollado síntomas tan solo durante los primeros 7 días y después no ha hecho síntomas o ya no ha tenido, entonces con 10 días inclusivamente pudiera ser incluso suficiente, Correcto. pero como una manera de estandarizar se recomienda 14 días, ¿no? Ok. Y sí, definitivamente la persona, si bien está separada de la habitación, pero tiene que haber de todas maneras un contacto para saber pues qué le ocurre, ¿no? Cómo está, si empieza a desarrollar síntomas, hay que tener un pulsoxímetro que es fundamental, es como un pulsoxímetro en épocas de COVID se ha convertido como un termómetro, ¿no? Sí. Así es. ¿Por qué? Porque si las saturaciones que usualmente deben ser mayores de 96, si bajan,
Entonces eso te va a decir que ya no le vas a dejar en su habitación, tienes que llevar de todas maneras a un centro donde pueda tener inicialmente soporte oxigenatorio, ¿no? Así que un pulsoxímetro de cajón cuando vas a tener a tu familiar en su habitación, eso es importantísimo. Perfecto, un chequeo diario con eso, ¿no? Creo que constante. Así es. Perfecto. Ok, tenemos una gran duda. Hay mucha gente que ha optado por otros métodos caseros, métodos fuera de la medicina, como por ejemplo el dióxido de cloro. Hay muchos comentarios respecto a que yo sí me sané con eso, yo sí salí adelante y vencí el COVID tomando el dióxido de cloro. Particularmente yo considero que quien me debe de recetar la medicina es el médico. ¿Qué tan cierto es que el dióxido de cloro sirve para limpiar el virus del organismo del ser humano? No hay ninguna razón para pensar que el dióxido de cloro tiene algún rol contra el coronavirus, de ninguna manera. Cuando uno consume algo para contrarrestar una infección o una enfermedad, este producto tiene que haber pasado por una serie de pasos, desde estudios preclínicos hasta estudios clínicos. Preclínicos, que no es en humanos, es en laboratorio, y los clínicos, ¿ya? Y finalmente, lo que va a determinar que yo lo consuma es si aquí, en las fases más avanzadas de los estudios clínicos, demuestra efectividad, a través de estudios clínicos aleatorios, doble ciego, controlados, ¿ya? Solo así esto se vuelve en un nivel de evidencia que puede tener consumo humano. Caso contrario, yo no te pudiera de ninguna manera recomendar algo que no ha pasado ni siquiera ninguna de estas etapas, ¿no? Y la gente asocia, ¿por qué? Porque justamente no se hace un estudio formal, porque simplemente no se ha hecho ni estudios preclínicos como para poder proceder a estudios clínicos, ¿no? Y tú sabes que en el coronavirus, un gran porcentaje, 80-85%, pues la va a pasar y la va a resolver sin problemas. Y estas son las personas que, asusadas por la pésima comunicación que hay en nuestros medios, en el Perú, asusada por una serie de factores culturales que inclusive encuentran médicos que están recetando esto, sí, ¿no? Sí. Entonces, van y deciden consumir esto, pero no saben que ellos son parte del grupo que así hubiera tomado tan solo paracetamol o se hubiera hidratado bien, no le hubiera pasado nada, ¿no? Y asocian ellos y están seguros porque yo tomé esto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, ha tomado infusiones de quigón con cebolla, correcto, que también se han curado y no han salido a decir que el quigón y la cebolla me curaron, ¿no? Correcto. No veo ninguna razón y la verdad es un poquito de vergüenza ajena que incluso hay algunos colegas que lo están promocionando el dióxido de cloro. Correcto, entonces nos queda claro de que dióxido de cloro no es para el ser humano, no mata el virus. Perfecto.